Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús, decían: «Este es verdaderamente el profeta». Otros: «Este es el Cristo». En cambio, otros replicaban: ¿acaso el Cristo viene de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Se produjo entonces un desacuerdo entre la multitud por su causa. Algunos de ellos querían prenderle, pero nadie puso las manos sobre él. Volvieron los alguaciles a los príncipes de los sacerdotes y fariseos, y éstos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Respondieron los alguaciles: jamás habló así hombre alguno. Les replicaron entonces los fariseos: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso alguien de las autoridades o de los fariseos ha creído en él? Pero esta gente que desconoce la ley son unos malditos. Nicodemo, aquel que ya había ido antes a donde Jesús y que era uno de ellos, les dijo: ¿es que nuestra ley juzga a un hombre sin haberle oído antes y conocer lo que ha hecho? Le respondieron: ¿también tú eres de Galilea? Investiga y te darás cuenta de que ningún profeta surge de Galilea. Y se volvió cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sorprendente la testarudez del que, con una supuesta sabiduría, en este caso terrenal, pero vestida de espiritual a través del templo, porque tienen autoridad en el templo, nada más y nada menos que los príncipes de los sacerdotes, equivalente hoy en nuestra fe a los obispos, los fariseos, cumplidores de la ley. ¡Qué lío! O sea, qué ignorancia. R que R con lo de que de Galilea no podía venir el Mesías, y además diciendo que no había venido ningún profeta, y de Galilea habían salido 3 profetas, nada más y nada menos. Pero bueno, la ignorancia escudada detrás de la autoridad, llamando a los demás ignorantes. Es que es alucinante, o sea, esto pasa hoy, pero siempre ha sucedido. Está profetizado que en estos últimos tiempos habría muchos falsos profetas, ya los tenemos. Los tenemos diciendo que si cuando Jesucristo habla a estos, los más pequeños, que como aquí Nicodemo, recordemos que a Nicodemo le dije: ¿cómo puedo ser más pequeño? ¿Volver a nacer? Eso es imposible. Y le dice: volver a nacer en el Espíritu Santo. O sea, negarse a sí mismo y llenarse del Espíritu Santo, eso es ser pequeño. Y hay muchos que enseñan hoy que ser pequeños, que los pequeños son las mascotas y los animales, dentro de nuestra iglesia. O hay muchos que enseñan que hay que amar al prójimo, sí, a respetar, tolerar al prójimo, al pecador y su pecado. E incluso, tristemente, algún sacerdote y algún obispo, como los alemanes, lo refrendan, lo apoyan. ¡Qué confusión! Por eso, cuando el Señor nos entregó esta misión, dijo: no hagáis nada ahora, hacedlo al final, cuando haya confusión en la iglesia. Y los obispos decían: pero qué, o sea, no hay ninguna confusión. Claro, entonces no había lo que hay hoy, ¿no? La iglesia nos aprobó con ese texto que dice: nos aprobó para servir a Jesucristo en la salvación de sus almas confundidas por el maligno. Es este evangelio de hoy. ¡Qué enseñanza! Esto es un caos. Este evangelio, bien reflexionado, despacito, leído, es un caos.
Es un caos porque es que los que se suponen que saben, no saben. Y entonces juzgan a los que humildemente quieren creer y saber, pero les condenan, les dicen malditos. Y al final cierran el Evangelio, cierran la escena diciendo, según la traducción, estudia, investiga. Bueno, estudia, investiga. Vale, investiga y te darás cuenta. Estudia y verás. Y entonces ya todos los humildes dicen, bueno, pues si estos que han estudiado dicen eso, pues nos vamos a casa. Y se fueron a casa, dice el Evangelio. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! O sea, por eso, Señor, ayúdanos, porque aquí estamos intentando todos los días, todos los días, escucharte a ti directamente, sílaba a sílaba, letra a letra, tu palabra, tu Evangelio, Evangelo, el plan de salvación. No es necesario dar tantas vueltas. Ser obedientes a nuestra Iglesia, sí, pero atentos a tu palabra, porque ya sabemos, como siempre menciono, ¿no? Hay unos de un lado, algunos ya, alemanes, que se están apartando de la Iglesia, prácticamente son una iglesia hereje dentro de la Iglesia, o del otro extremo, que ponen el rito y ponen como objetivo y como el fin, en vez de que sea un medio. No digo todos, sino algunos. Confusión. Este Evangelio hoy es la total confusión. ¿Cómo es que de Galilea va a venir el Mesías? Si de Galilea no ha venido ningún profeta. Error craso, cuando de Galilea habían salido 3 profetas. Y error no haberse enterado, como dice Nicodemo. A ver, ¿por qué no le escucháis y por qué no juzgáis sus hechos? ¿No hacía sino milagros? Pero no, la habían juzgado sin tenerle enfrente siquiera todavía. Mandaron a lo que aquí llaman alguaciles, en otras llaman guardias. Bueno, los guardias, los alguaciles, los mandan a traer y no fueron capaces porque vinieron convencidos de la palabra de Cristo. Y Nicodemo, como uno de estos pocos fariseos humildes, Nicodemo, José de Arimatea, el que regaló el sepulcro a nuestro Señor Jesucristo, Gamaliel, sí hubo unos cuantos fariseos fieles, humildes, que tenían que esconderse, claro. Llamando a la cordura, llega y dice Nicodemo, ¿nuestra ley juzga a un hombre sin haberlo oído antes y conocer lo que ha hecho? Claro, es que se juzgan los hechos. Y se conoce a la persona. Ni siquiera le conocían. Ni siquiera sabían que había nacido en Belén. Pero, insisto, lo más duro de este caos hoy en este Evangelio es cómo al final la última palabra la tienen las autoridades. Pecando y errando, ofendiendo. Pecar es ofender a Dios, ofendiendo al Señor. Porque le responden a Nicodemo, ¿también tú eres de Galilea? O sea, es que mezclan todo de una manera como quien dice, a ver, habiendo tantas regiones en torno a Jerusalén, y entonces el que creía era porque era Galileo. Con desprecio, porque se decía Galileo o de Galilea mirando por encima de los hombros. ¿También tú eres de Galilea? Investiga y te darás cuenta. O estudia, según la traducción, de que ningún profeta surge de Galilea. Tremendo error. Y entonces se volvió cada uno a su casa. Ahí ya, que no nos pase a nosotros, Señor, te lo suplicamos aquí hoy, que no nos pase, que venga alguien con ínfulas de doctorado en teología, máster en teología, no sé cuántas cosas, tal, y enarbolando una sabiduría. Es que en la Biblia dice que, pues ve y búscalo. Como sucedió aquí una vez, ¿no? Que vinieron los testigos de Jehová
y todos los vecinos los mandaron aquí y los atendieron en la puerta Andrés y Sebastián con todo el amor del mundo, con los textos del Evangelio tal, y se pusieron, y vino el jefe, se puso rojo colorado y al final dio orden a los demás de darse la vuelta e irse, ¿no? Y los vecinos escuchando a distancia. Claro, es que si te dicen que dice que, pues coge la Biblia, cogemos la Biblia, mira, o coge como ellos han alterado la Biblia. Recordemos que, por ejemplo, la primera lectura de ayer del libro de la sabiduría, ellos eliminaron el libro de la sabiduría porque ahí está narrada la pasión y crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos no quieren hablar de pasión ni de cruz. Y luego quitaron el libro de Macabeos, porque ahí está la purificación para poder entrar al cielo. Está el purgatorio, etc. Quitaron los libros que les convenía quitar, para que todo sea positivo, de energía positiva. Y entonces hay que coger la Biblia y decirle, explícame esto, explícame este Magnificat, que lo tienen ahí, las palabras de la Virgen, las palabras de Isabel. No se necesita un doctorado, no se necesita un máster, se necesita negarse a sí mismo y decirle, Señor, habla tú. Yo estoy en gracia tuya, arrepentido, confesado, contigo dentro, pues habla tú. Que no me metan miedo, habla tú. Aquí tengo estos 22 pasajes que son tu palabra y además detrás el resto de evangelios. Habla tú, Señor, habla tú. Y el Señor habla con seguridad. Todos los días sucede. Y a los que estamos aquí. Tremenda confusión la del evangelio de hoy. Termina triste porque pues sí, termina primando el error de la autoridad en vez de la fe del humilde. Así termina, pero para que aprendamos. El Señor nos está enseñando. No te cortes, no hagas como en estos que aquí dicen, y se volvieron a casa, cada uno a casa, porque habló la autoridad mintiendo, engañando, como los de Alemania o como tal. No, cuidado. Gran enseñanza, Señor, este evangelio de hoy, para que no nos dejemos enredar ni confundir. Basta con unas cuantas de las palabras que tú has dicho para que todos se queden callados, sin palabras. Porque es tu palabra, eres tú. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a fiarnos, que eso es fe, de ti, que tú puedes seguir actuando en nosotros y a través nuestro en las almas humildes. Amén.